y que el Señor siga aumentando el deseo de buscarle cada día más. Pueden descender, mis amados, que el Señor les continúe usando. Aleluya. Vamos a orar para entrar al tema de esta mañana, esperando nos hable a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Mi Dios amado, te agradecemos, Señor, porque quizás cuando estábamos dormidos, el enemigo quiso matarnos, pero tú no lo permitiste porque hay un ángel que nos guarda todo el tiempo, porque tú cuidas a tu amada, porque tú cuidas a aquella persona que creyó en el anuncio que dice Isaías, ¿quién ha creído a este anuncio? Y tú te agradas, Señor amado, que sin haber visto hemos creído. Y por eso, mi Dios bendito, te damos gracias. Gracias porque cuántos peligros acechan nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta. Y a veces en el caso de cuando son jóvenes dicen, oh, qué bueno amanecí, sin darnos cuenta que es tu mano preciosa la que ha obrado a favor de nuestras vidas porque nos amas. Y nosotros los adultos de igual manera, quizás un poquito ya más conscientes porque los años han pasado, pero de igual manera no somos conscientes de la bondad, el cuidado y el amor que tú reflejas y que tú pones en cada segundo de nuestra vida. Amarte, Señor amado, es lo menos que podemos hacer. Cuando comprendemos lo bello y hermoso que tú eres como un padre, como un esposo, como un redentor, como un criador. ¿Cuántas cosas tú has hecho en nosotros? Y las sigues haciendo, papito, como una muestra de amor. Para aquellos que dicen, no, no tengo quien me ame, no es cierto. Tenemos al más grande y poderoso Rey que nos ama con amor eterno y con un amor que el ser humano todavía no ha alcanzado a dimensionar y también a vivirlo. Gracias, papito. Hoy te venimos suplicando que de la misma manera en que nos cuidas, tú nos des, Señor, el alimento espiritual. Queremos ser hacedores de tu palabra, mi Dios amado. No queremos botar a tierra lo que tú nos das. Queremos ser como el niño Samuel, que guardaba todo en su corazón. Lo guardaba, Padre, porque para él tú eras muy, muy estimado y muy amado. De la misma manera, permítenos a nosotros no dejar caer a tierra lo que tú nos das, porque es para la vida, es una preparación, es, Señor amado, una forma de enseñarnos. Te amamos y te suplicamos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos bendiga, por favor. Que la palabra fluya, que la palabra, Señor amado, penetre, que la palabra traiga fruto, que la palabra, Señor, sea de bendición para cada vientre espiritual. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios bendito. Gracias por la vida. Gracias por ser bueno. Gracias porque aceptaste ser nuestro Padre. Aunque indignos somos, aceptaste que tu Hijo, teniendo mejores prospectos, se fijara en nosotros, la más fea, y estuviera dispuesto a darse por nosotros, porque ese era uno de los requisitos, el dar su vida para perfeccionarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver este tema sobre la avaricia. Y yo creo, hermanos, que depende también de nuestros ancestros. Yo no es que me ponga de ejemplo, pero yo tengo la bendición de que mi papá era un hombre muy dadivoso y mi mamá igual. Entonces yo veo que nosotros los 5 hermanos que somos de parte de ellos, no nos cuesta dar. A mí el Señor me dice, da los 500 pesos que tienes. Amén, Señor, yo los doy. Y no estoy pensando porque son míos, pues son de lo que yo dispongo. Amén. Y entonces es una bendición, pero así como yo tengo la bendición de traer ancestros, en el caso de mi papá y mi mamá, dadivosos,
También se podría dar el que tengamos ancestros de papás muy tacaños. Y eso en alguna manera va a influir en nuestras vidas y va a abrir una puerta a lo que es la avaricia. Hay situaciones que nos impiden que recibamos todas las bendiciones de Dios, que Dios quiere darnos. La avaricia es una de ellas. La debemos echar de nosotros porque debemos alcanzar el parecernos al Señor y Él es dador. De la misma manera debemos ser nosotros. Imagínense que el Padre Celestial hubiera dicho, no, yo no voy a permitir que mi único hijo, el que es perfecto, el que me alegra mi corazón, el que nunca me da problemas, quiera ir a la tierra a morir y a tomar semejanza de cuerpo por gente que ni lo agradece. No, yo no lo doy. Sin embargo, Él dice que se despojó de lo que tenía Él. Y de esa manera, Él hoy no tiene solamente un hijo, sino tiene millones de hijos en toda la tierra. A veces nosotros decimos, no, yo no puedo dar. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo. Quizás eso único que tienes el Señor te lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque te quiere dar mucho más. No te quiere dar cientos, no te quiere dar miles, te quiere dar millones de millones. Y a veces nosotros no permitimos que esa bendición se concrete en nuestras vidas porque traemos antecesores que definitivamente nos marcaron y a través del ejemplo también nos mostraron cosas que no son gratas para Dios. El punto es que la avaricia es un impedimento para recibir y lo vamos a ver en el transcurso del tema. Hay una serie de enemigos del recibir que realmente debemos abordar y eliminar. Cualquier cosa que nos esté impidiendo para poder iniciar en la bienaventuranza. Bienaventurado lo que significa es 3 veces dichoso. Dichoso en el espíritu, dichoso en el alma y dichoso en el cuerpo. Y entonces nosotros necesitamos la bienaventuranza de recibir. Porque venimos a la iglesia, pero debemos hacerlo de una manera efectiva y no reteniendo dentro de nosotros. ¿Cuáles son algunos impedimentos para recibir? Está la amargura, está el afán y el enojo, la ignorancia, la envidia, el odio, los prejuicios, la incredulidad, el luto, la avaricia, la religiosidad, el menosprecio, el orgullo, los indignos, la testarudez, el por no poder escuchar y no saber pedir. Todos estos son factores que tienen la misión de impedirnos que recibamos del Señor las múltiples bendiciones que Él desea darnos. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos ver hoy a través de la palabra cómo la avaricia es un elemento que el enemigo utiliza y que si nosotros lo traemos, nosotros lo debemos de desarraigar de nuestra vida porque la avaricia es dañina y es más dañina de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, para alcanzar las bendiciones que el Señor nos quiere otorgar, necesitamos despojarnos de todo lo que nos impide recibirlas. Y uno de los impedimentos más fuertes que podemos tener en el corazón es la avaricia, cuyo significado es el afán desordenado de poseer riquezas por el placer de atesorarlas sin compartir con nadie. Por eso el Señor nos exhorta a estar atentos para, dice Lucas 12:15, guardarnos de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Eso es lo que dice Dios. Y el mundo lo que nos dice es, enriquécete, enriquécete y trae más y acumula más para tu vida, porque eso será bien para ti. Pero la Biblia no dice eso, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Entonces vamos a ver a través de la Biblia qué dice de la avaricia, y no solamente qué dice, sino qué impide que nosotros podamos recibir cuando la avaricia está en nuestras vidas. Lucas 16:13, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será adicto al uno
y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Dice, será adicto. O sea que la avaricia nos puede traer el problema de una adicción. ¿Qué pasa con una adicción? Una adicción ya es un espíritu inmundo que nos puede llevar, hermanos amados, no a que nosotros querramos, sino nos obliga a tener que hacer ciertas cosas, aun cuando nosotros sepamos que eso nos hace daño. No podemos colocar al dinero y a Dios uno al lado del otro. Definitivamente no hay comparación. El Señor no degrada el dinero, sino la manera en la cual lo consideramos. Porque si ponemos la mirada en las riquezas, nos puede esclavizar, lo cual no deja tiempo para adorar, buscar y servir al Señor. El dinero no debe ser lo más importante, porque podríamos estar en un desierto con $1 millón. Pero pregunto, ¿te serviría de algo? ¿Qué comprarías en un lugar así? Ahí andarías con tu maletín a memeches, ahí con $1 millón, el €1.000.000, ¿pero de qué sirve? Si en un desierto no hay que comprar, en un desierto no hay agua, en un desierto lo que hay es carencia de todo, no hay comida, no hay nada. Y entonces muchas veces nosotros podemos caer en el afán de buscar dinero y de dejar de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el dinero es lo más importante, pero a mí me impresiona que dice Dios, la felicidad del hombre no está en los bienes que posee. Entonces viene aquí la pregunta, en cambio tú, si tienes tu confianza en el Señor, recibirás su pronto auxilio y oportuno socorro, como le sucedió al pueblo de Israel en el desierto por largos 40 años. Su calzado dice que no se desgastó. Crecían con ellos, con los niños, los zapatos. La ropa no se envejeció y también no se puso descolorida. Los niños iban creciendo su túnica a medida que ellos iban creciendo. Y en el caso de una persona que era delgadita y tendió a engordar como mi persona, pues seguramente se iba ensanchando también tanto los zapatos como la ropa. Un milagro impresionante de parte de Dios. Dice, crecía con ellos y también se hacía grande. Hizo caer pan del cielo para que comieran y tuvo cuidado de ellos de una manera impresionante y extraordinaria. No quiero decir con ello que nosotros también bajemos los brazos y no trabajemos, porque también dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Pero tenemos que tener un equilibrio. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos el equilibrio que viene del Espíritu Santo, nos podemos ir de un extremo al otro. Entonces vamos a ver que hay personajes en la Biblia que por amor al dinero rechazaron la vida eterna, rechazaron al Señor Jesús, rechazaron, hermanos amados, la bendición de estar con Él. Entonces, por eso tenemos que tener un equilibrio. Amén. Vamos con el primer ejemplo, los habitantes de Gadara. Y vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 8, versos del 26 al 39. Lucas capítulo 8, versos del 26 al 39. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un resumen acá: tenían a un endemoniado sumamente violento, que cuando la gente pasaba cerca de él, los atacaba ferozmente, y habían tratado de dominarlo con cadenas y grilletes, pero éste lo rompía. Y cuando supieron que el Señor había llegado y lo había liberado, pues los que vieron les contaron que los demonios pidieron que él les permitiera meterse en los cerdos que pasían en el lugar, y cuando él se los permitió, se metieron en ellos y se lanzaron al mar, y se ahogó la piara de unos 2,000 cerdos. Entonces corrieron a ver lo que había sucedido y vieron al hombre que había sido liberado, vestido y en su sano juicio, pero les importó más seguir con su negocio de cerdos que recibir la visitación del Señor a sus vidas. Dice que antiguamente y en Gadara siempre hacían un sepulcro, y este sepulcro, digamos, estaba ocupado y el otro quedaba libre. Entonces, en ese sepulcro libre era donde se mantenía este gadareno endemoniado. Podemos ver cómo llegó la bendición literal a los gadarenos. Sin embargo, dice que en este lugar, digamos, no habitaban judíos, porque recuérdese que los cerdos son animales impuros para el pueblo de Israel. Y si ellos eran criadores de cerdos, significa que no había ahí gente de los israelíes. Entonces, vemos cómo los espíritus inmundos conocían muy bien al Señor Jesús. Desde que lo vieron, le dijeron: no nos atormentes, por favor. Dice que le suplicaban. Y entonces, hermanos amados, había llegado el Señor Jesús, se había levantado una tormenta, habían habido diferentes situaciones de problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba interesado en no querer hacer, en no querer dejar, en no querer permitir que el Señor Jesús hiciera la labor que él quería hacer en ese lugar de los Gadarenos. Y veo yo que muchas veces nosotros como cristianos dejamos de recibir la bendición del Señor, hermanos amados, porque al igual que los gadarenos, tenemos nuestro corazón puesto en las riquezas, tenemos nuestro corazón puesto en los negocios, tenemos nuestro corazón puesto en aquello que nosotros creemos nos va a dar una mayor bendición que la que Dios nos puede dar. Y el Señor, quizás el día que tú no veniste: no voy a venir porque tengo un negocio y ese negocio es más importante que ir a la iglesia. No voy a venir porque tengo esta situación y eso es más importante que encontrarme con Dios. Y entonces no dejamos de dejar de hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos, porque ahí es donde se manifiesta dónde está realmente nuestro corazón. Y vemos que ahí en Gadaria, qué tremendo, porque por el negocio de los cerdos, toda una región menospreció la presencia del Señor. Y él entró, de hecho entró haciendo prodigios, haciendo milagros, liberando a un hombre que les hacía a ellos la vida a cuadritos.
Y entendería que tendrían que haber estado agradecidos, contentos. Sin embargo, ellos estaban molestos. ¿Por qué? Porque les estaba echando a perder el negocio de los cerdos. Y entonces, hermanos amados, el negocio que ellos tenían en ese momento. Y a veces nosotros, ¿verdad? Hay muchos hermanos, ¿verdad? Que tienen sus negocios. Y hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? Es que yo no tengo tiempo, usted. Yo soy un hombre ocupado. Yo soy una persona ocupada. No tenemos tiempo para buscar de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos benditos, que el tiempo es corto. Que el tiempo quizás de nuestra existencia aquí en la tierra es de pocos años. Y esos pocos años debemos aprovecharlos. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo que nos queda para buscar del Señor. Y entonces veo yo que estas personas de Gadaria, debido a que ellos tenían negocios, los negocios impidieron que el Señor Jesús se manifestara, que el Señor Jesús llegara, que el Señor Jesús hiciera, que el Señor Jesús pudiera gobernar sus vidas como Él quisiera hacerlo. Y entonces, ¿cómo está nuestra vida con respecto a esto? Seremos como los de Gadaria, que en alguna manera nos ha atrapado nuestro corazón el amor al dinero, el amor a la riqueza, el amor a los bienes, y se nos olvida que nosotros somos de paso aquí en la tierra, que somos peregrinos y que no somos para estar eternos en esta tierra, sino allá en el cielo. Entonces podemos ver cómo la avaricia, el amor al dinero, le impidió a esta región el poder reconocer que Cristo, el glorioso, el Hijo de Dios, había llegado y que Él quería salvar a esa gente, empezando por el hombre a quien liberó. Y entonces, a veces nosotros no hacemos mucha la diferencia en cuanto a este hombre, a esta gente de Gadaria. ¿Por qué? Porque siempre ponemos peros, porque siempre hay cosas mejores, según nosotros, que hay que hacer, que buscar del Señor y poderle decir al Señor, ayúdame, para que yo pueda tener el equilibrio en las cosas. Yo esto se lo conté a usted, pero se lo vuelvo a contar. Cuando el Señor nos permitió iniciar el negocio de la ferretería, pues yo estaba a cargo del negocio, ¿verdad? Y el Señor me habló y me dijo, ¿vas a poner el negocio? Sí, Señor. Pero hay 3 cosas que tienes que ver. La primera, no por el negocio me vas a dejar de buscar, me dijo. El negocio tiene que tener un horario de abrir y de cerrar, y tienes que ser puntual. No que, hoy abro a las 9, mañana a las 10, pasado no abro, eso no es negocio, me dijo. El que tiene tienda, que la atienda. Pero no por causa del negocio me vas a dejar de buscar. Amén, Señor. Entonces, el negocio lo vas a cerrar a las 6 de la tarde, me dijo. Amén, Señor. Lo vas a abrir inicialmente de lunes a sábado. Amén, Señor. Porque el negocio es del Señor. Me estaban dando la oportunidad de administrar algo que es de Él y a quien le tenía que entregar cuentas. Lo segundo, me dijo, me vas a dar el diezmo que me corresponde. Amén, Señor. Lo tercero, no vas a dejar entrar cosas robadas al negocio, porque el día que así sea, yo me retiro del mismo. Yo ya no tengo que ver en este negocio. Amén, Señor. Entonces podemos ver que de esa manera el Señor me estaba a mí librando de la avaricia. Porque muchas veces los que hemos tenido negocios, no me dejará mentir, que a veces en todo el día no ha habido negocio y cuando ya va a ser la hora de cerrar, empieza a llegar la gente y uno, ay, todo emocionado, ay, gloria a Dios, es bendición de Dios. No, no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo lo que quiere impedir es que busquemos del Señor. El diablo lo que quiere impedir es que la avaricia venga y afecte nuestro corazón y pongamos imagínense si nos toca servir, pongamos luego un mensaje ahí, disculpe, estoy enfermo, no puedo llegar. Y cuando no es cierto. Entonces ya la avaricia se sumó a la mentira y se sumó también a la pereza. Amén, hermanos. Y entonces debemos tener cuidado con este tipo de cosas. El joven rico, Mateo capítulo 19 del 21 al 23. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Este joven le preguntó a Jesús qué debía hacer para ser salvo. Y cuando el Señor le respondió que guardara los mandamientos,
Este le dijo que los había guardado todo desde su juventud. Entonces el Señor le respondió que si quería ser perfecto, debía vender sus bienes. Fíjense usted, si queremos ser perfectos, debemos dejar lo que la tierra nos ata, lo que usa el diablo para atarnos en la tierra. Esto no significa que un rico no puede llegar a tener fe en el Señor y dedicarle su vida a Él. Hay ricos que lo hicieron, en la Biblia lo menciona, como Abraham, José de Arimatea, que pidió el cuerpo del Señor Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Pero deja ver que es muy difícil que alguien que confía en sus riquezas pueda amar y servir al Señor. Por eso fue que Eliseo, cuando fue llamado por Elías, él su trabajo era de arar, dice, con sus bueyes la tierra para... ¿Qué cosa no me va a hacer? Pero yo estoy viendo que me están llamando y me está poniendo Dios bajo esa autoridad. Entonces a mí no me va a importar. Yo voy a cortar y voy a dejar, no voy a dejar la oportunidad de decir, este Elías ya me maltrató, pues me voy. Al fin y al cabo tengo mis bueyes, tengo mis arados y yo voy a ir a trabajar. Él dijo, yo voy a deshacerme de todo para que no tenga chance de volver. Imagínense si él no hubiera hecho eso, probablemente se hubiera regresado. Y el Señor lo llamó y él fue ministrador de 32 milagros. No, ¿cuánto fue? Sí, ¿verdad? 32, 16 hizo Elías y el 32 hizo el doble. O sea, el Señor a veces nos pone con autoridades que a veces no nos gustan, pero es necesario que aprendamos, es necesario que seamos formados. Entonces, el joven rico se perdió la oportunidad de conocer al Señor y ser libre de su avaricia. En la porción bíblica vemos que el Señor no le pidió que le diera todo a los pobres, porque esta, dice, era la forma de ser liberado de su avaricia. Le dijo, si lo leemos, le dijo que él vendiera todos sus bienes y diera a los pobres, pero diera lo que él quería, no todo, el resultado de la venta de esos bienes. Porque esta era la forma de ser liberado de su avaricia para poder seguir al Señor. Pero el joven rico no entendió y prefiere alejarse y seguir su propio camino. O sea que pudo haberse perdido el joven rico. La avaricia entonces nos puede traer al punto que nosotros con el afán de estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, para empezar, no nos comamos un banano para no tirar la cáscara. Nos volvemos tan tacaños que es impresionante. Y lo segundo, perdemos la visión de lo eterno, perdemos la visión de Dios. Y entra el afán y el deseo de estar atesorando al punto que ya no queremos buscar de Dios. Esto le pasó a este jovencito rico que se encontró con Cristo, pero de nada le sirvió, porque le dijeron qué tenía que hacer y él no tuvo la facultad de poderlo dar. Entonces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Dios quiere que nosotros desarraiguemos lo que tenemos en nuestros corazones, hermanos amados. ¿Por qué? Porque a veces eso nos puede estar estorbando. Es que yo no doy, ¿verdad? Porque si doy 100 pesos, digamos, yo a veces veo milagros ahí cuando estoy viendo las ofrendas. Hay hermanos que dan 100 quetzales, 50 quetzales al mes. Pues yo digo, yo con 500 quetzales viven. ¡Qué milagro! Digo, con 1000 quetzales viven. Y yo sé que tienen que pagar un montón de cosas. Eso lo que me indica es que no dan el diezmo total, sino parcial. ¿Ya? Tenían que dar 500, dice, doy 150. ¿Por qué? En alguna manera es que si no, no me va a alcanzar. Puede hacer que haya avaricia en el corazón. Y el Señor hoy nos está hablando que Él quiere, hermanos benditos, ayudarnos
Amén. A que nosotros rompamos ese ciclo vicioso dentro de nuestra vida. Había una hermana, miren, hay unos hermanos que están durmiendo, así que cuando ustedes los miren, díganle, no te duermas, no te duermas. Pelee usted con el chamuco que los afecta, ¿verdad? Y dígale, no te duermas. A mí me pasó la semana pasada, estaba yo con alguien en otro lado, no acá, y yo, no te duermas, no te duermas. Y le causó risa, ¿verdad? Pero yo lo estaba haciendo en chiste, pero en verdad a la vez, ¿verdad? Y entonces vio que qué bendición fue porque ya no se durmió, ¿verdad? Porque si no después a usted se le va a pasar el sueño. Y después ya van a ser 2 pescantes y ahí 3, 4 y ahí media iglesia va a estar pescando. Y entonces, esta hermana, ella tenía su corazón puesto en un chunche de joyas, de oro que ella amaba profundamente. Y dice que se llevaba su cuento de joyas a todos lados. Y en una oportunidad se fue de viaje y llevaba en el ascensor su maletín con joyas. Y sale corriendo y las había dejado así acuñadas en una cosita, me imagino que sobresalía en el ascensor. Adentro, obviamente, y dejó ahí el maletincito. Cuando llega a la habitación, mis joyas, y regresa y ya no encontró sus joyas. Y entonces le dice, Señor, yo soy una mujer que te ha servido, porque luego le saca uno eso al Señor, ¿verdad? Señor, yo dejé mi gente por ti. Señor, mira, me vine de viaje para venir a este retiro. Y le dice el Señor, ¿sabes por qué permití que se te quitaran las joyas? Porque ahí tienes puesto tu corazón. Allí tú dependes de las joyas, no dependes de mí. ¿Por qué los cargas? Porque sabes que es una buena inversión. Entonces le dijo el Señor, quiero que me permitas que sea yo el que te sostenga, que sea yo el que te ayude, que sea yo el que te dé tu futuro. Y entonces, hermanos amados, a todos nos pasa. Ay, yo que ya estoy grande, a veces uno se pone a pensar, bueno, yo trabajé 40 años en el área secular y sigo trabajando, gracias a Dios. Pero yo a veces le digo, Señor, quizás no ahorré lo suficiente. Porque mira, veo yo que yo pensaba que a los 64, yo voy a cumplir 64 años, ya no iba a estar aquí en la tierra y que sí todavía, y sigo comiendo, me sigo enfermando, hay que comprar medicamentos, y me gusta pues andar bien, a mí no me gusta andar con ropa rota, perdón, si es lo que a mí no me gusta, ¿ya? A mí no me gusta, que le dijera yo, venir al Señor con un perfume sencillo, porque yo me presento delante de un rey. Pero eso Dios me lo regala, pero yo se lo digo, quiero un perfume fino para venir delante de ti, amén. A mi familia usa el Señor para darme perfumes finos. Y entonces hay muchas cosas, entonces yo le decía al Señor, no sé qué, Señor, ¿ya te diste cuenta? Y Él me habló y me dijo, ¿de quién tú dependes? De ti. ¿Desde cuándo dependes de mí? Desde cuando me llamaste a trabajar. ¿Qué te dije yo? Que trabajara para ti y que todo lo que yo necesitara te lo pidiera. ¿Y te he fallado? No, le dije yo, hasta me has dado cosas de más. ¿Y entonces qué te preocupa? Ah, tonta que soy yo, Señor, perdóname, le dije, es la vieja de María Amalia que se manifiesta, perdóname, Señor. Pero eso le digo a usted también. Se manifiesta su viejo, su vieja dentro de usted mismo. Y entonces el enemigo quiere que la avaricia entre a nuestra vida, que no comamos ya nada, que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que usted y yo nos volvamos tacaños con avaricia dentro de nuestra vida y que no nos parezcamos al Rey, que no nos parezcamos a nuestro Hacedor, que es dador, que es multiplicador, que en Él no está el resta y el menos, en Él no está esto, hermanos, sino la suma y la multiplicación, porque así es Dios de bueno. Aleluya. Y entonces, ¿qué te ha pedido a ti? ¿Qué te ha pedido a ti desde hace tiempo y te has rehusado a darlo? ¿Será que el Señor te pide para dejarte sin nada? No, yo no conozco a un Dios así. Siempre que el Señor nos pide es porque nos quiere multiplicar. Es porque nos quiere desarrollar mucho más de lo que ya estamos. Entonces, otro ejemplo, los guardas que custodiaban la tumba del Señor. Mateo 28, del 1 al 4. Vamos a Mateo 28, del 1 al 4. Aleluya, gloria a Dios. Sí se está comprendiendo la enseñanza, ¿verdad, mis amados? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este no está aquí porque ha resucitado. Fue el primer tema que a mí el Señor me dio cuando di clases para los niños allá en la ciudad, en el Quintanar. Aleluya. Es algo que no se olvida porque lo marca uno cuando Dios en su misericordia lo toma en cuenta para trabajar en su obra. Entonces vemos que estos guardas fueron testigos de que un ángel bajó del cielo, removió la piedra de la tumba, también sintieron el gran terremoto que hubo, vieron la sobrenaturalidad que rodeó la resurrección del Señor y sabían que los discípulos no habían intervenido en el asunto. ¿Quién podría hacer eso, hermanos? Solo Dios. Sin embargo, se dejaron sobornar por los principales sacerdotes y ancianos que les ofrecieron una fuerte suma de dinero a cambio de que dijeran que los discípulos habían hurtado el cuerpo del Señor mientras ellos dormían. Imagínense ustedes, ¿qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo si hubiéramos visto un milagro de esa dimensión? Pero ellos no aprovecharon la oportunidad de ser salvos, de contar lo que vieron y crecer en el Señor junto a otros hermanos. A veces nosotros recibimos bendiciones del Señor y por factores de dinero nosotros no aprovechamos la bendición de Dios. Cuando nosotros nos venimos a Santa Elena, yo también ya le conté esto, pero aplica a lo que les quiero mostrar. Yo no sabía que en una persona habían demonios. A mí el Señor me ha enviado a hacer cosas que yo desconozco totalmente. Y entonces vino una persona, tocó a mi puerta y yo le vi que como carambolas le daban vuelta a los ojos, los dos ojos. Yo dije, qué extraña esta enfermedad que tiene ella, pero bueno, pensé, yo digo, extraño. Y yo le dije, ¿qué tienes? Es que te vengo a decir, me dijo, que solo venía a contarte que me voy a ir a matar a la torre, me dijo. Ah, de veras, le dije, ¿y a dónde? Ahí hay un árbol, me dijo, y ya está la cuerda lista, me voy a ir a ahorcar. Pero antes de eso, me quiero acostar con 10 hombres, me dijo. Santo Dios, le dije yo, mucha tu fuerza pues, le dije yo. Y entonces le dije yo, tú lo que necesitas es que oremos por ti. Entra, le dije yo. Y entonces entró y la senté yo en el umbral. Yo estaba haciendo almuerzo, eran las 11 de la mañana. Yo a esa hora termino el desayuno, dice usted, no, yo ya estaba haciendo almuerzo. Y entonces la senté yo en un banquito. Y fui a traer yo mi manto. Yo no iba a Benecer, estaba en la iglesia donde tuve la bendición de conocer al Señor. Y entonces yo empecé a orar. Y cuando empecé a orar, la empezó a sangolotear. Y la sangoloteaba. Y yo le dije, mira, le dije, lo que está sangoloteándose. ¿Qué le pasa? Ella tiene, me dijo, un demonio en ella. Un demonio, le dije, ¿y eso qué es? Cúbrete, me dijo, con tu manto. Cúbrete con la sangre de Cristo. Amén. Y ordénale en el nombre de Jesús que se vaya, me dijo. Y entonces yo lo hice como el Señor me dijo. Y entonces cuando yo lo ordené, me dijo, no quiero. Y era una voz que retumbaba. Y yo me agaché. Le dije, ella es mujer y habla un hombre. Le dije yo al Señor, ¿cómo está eso? Es un demonio, me dijo. Ah, así son los demonios. Para mí eso era nuevo. Imagínense que yo hubiera salido corriendo. Sin embargo, entonces, dice que no quiere, le dije yo. No es cuestión que quiera o no quiera, ordénaselo, me dijo, en el nombre de Jesús y punto. A mí. Entonces yo, bien armada de valor, ¿verdad? Yo no te estoy preguntando si querés o no querés, en el nombre de Jesús te vas.
Fíjense ustedes. Yo me quedé asustada. Chambres, ¿y esto qué es? La hermana María Amalia, de León Payés de Mencos, no sabía eso. Y entonces se fue. Ya sana, le dije yo, de veras, me dijo, ¿y qué tengo yo? ¿Y por qué estoy aquí en tu casa? Anda a atender a tus hijos, le dije. Tenés un bebé, hay que darle chiche. Ser responsable, y ahí le salmonía un poquito. Usted ya sabe, ¿verdad? Que soy sermoniera yo desde muchachita, decía mi mamá. Y entonces se fue. Ella llegó con la noticia que Dios la había liberado. Y salió su papá y le dijo, si te conviertes en evangélica, la herencia que te corresponde te la quito totalmente. Y por eso, hasta el día de hoy, no se ha hecho cristiana. Miren qué tremendo es eso. En alguna manera, todos y sobre todo las mujeres, digamos, a nosotros nos dan la opción, ¿verdad? Como yo le conté, ¿qué me pides para que nos casemos? Que hagas casa. Porque nosotros las mujeres queremos tener la seguridad de un lugar donde vivir. Eso es lo que nos gusta. Y queremos para los hijos. Y el hombre, ¡ay, qué bárbara! ¿Cómo querés eso? Pues si me querés, esforzate y comprar el terrenito y después hacer la casa. Y entonces, hermanos amados, es tremendo porque yo entiendo en parte a esta persona. Pero ahora que yo hacía el tema anoche, el Señor me lo recordaba y me dijo, mira, la avaricia que se posesionó de su corazón le impidió y le ha impedido que me conozca cuando yo tuve misericordia y la liberé de algo muy grande, me dijo. Fíjense que ahí había lascivia, ahí había un demonio, marca Agme, había un espíritu de muerte porque se iba a ir a matar. Entonces, hermanos benditos, ¿cuántas cosas Dios puede hacer en nuestra vida y ha hecho en nuestra vida? Pero hay factores donde fluye el dinero que nosotros no hemos aprovechado la bendición de recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Entonces, estos guardas estuvieron en un lugar para ver algo sobrenatural, pero de nada les sirvió. Puede ser que nosotros estemos en este lugar y el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, pero a veces el amor al dinero hace que retrocedamos en lugar de avanzar. Y vamos a ver estos otro ejemplo que es de los falsos maestros que tienen herejías destructoras. Y vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. 2 de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gracias, amada. Vamos a ver en el número 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hace unos días nos contaban unos pastores, amigos, que en algunas partes del mundo hay rótulos donde dice, se vende iglesia con tantos miembros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le parece? De repente vamos a hacer negocio nosotros. Vamos a poner ahí, son, ¿qué le dijera yo? Son hermosos, vienen a la iglesia aun cuando está lloviendo, vienen los domingos en la mañana, son madrugadores, vienen a las 11 menos cuarto. Imagínese usted. Y a mi papá, cuando él venía, ¿verdad?
él pasaba a las 6 menos 4 de la mañana y él ya estaba con su ropa pegada de caminar. Los que conocen de la sabana hacia los, ¿cómo se llama ahí? Ay, se me fue el nombre. Después de los llanos está, ¿cómo se llama el otro? Donde hay jocotes, el Chipilinar. Si él llegaba al Chipilinar, dejaba ahí su carro porque él amaba caminar. Y se iba caminando a la sabana y regresaba. Y pasaba a la casa. ¡Mis hijas! Les agarró el sueño y se tiraba una carcajada a él. Y decía, tocame, me decía a mí. Yo le tocaba, empapado de sudor. Les agarró el sueño, ¿verdad? Son las 6 menos 4 de la mañana, decía. Y él ya venía de hacer una jornada de trabajo. Y le decía yo, ay papi, ¿qué quisiera hacer yo con usted? Pero yo soy aragana, le decía, no me gusta levantarme temprano. Recontra aragana eres, me decía él. Nos decía pues a todos, porque le estoy hablando en nombre de ellos. Y entonces, hermanos amados, falsos maestros con herejías destructoras. Esto quiere decir que algunos creyentes, después de haber conocido la verdad, se irán en pos de sus deseos sensuales y corrompidos, y también de la avaricia. Balaam llevó al pueblo por mal camino a causa de ganancias personales. Le daban dinero, le estaban pagando para que él maldijera a la nación de Israel. Una persona con avaricia pone en riesgo su vida y la de su familia. Corre el riesgo de buscar primeramente lo terrenal y material antes de buscar la bendición que Dios le ofrece. La riqueza puede tocar a tu puerta. Debemos tener cuidado. El lugar que le demos debe estar el dinero a los pies, no como lo más importante. Y entonces, nosotros, hermanos amados, tenemos que tener cuidado porque ya les cuento. Hay pastores que están vendiendo a las ovejas, al templo y el ministerio que Dios tiene, ¿verdad? Y entonces hay algunas congregaciones donde no van los pastores por llamado de Dios, sino son enviados por el presbiterio, las autoridades de una misión. Le dice, tú vas a ir a tal lugar y ahí desarrollate. Y ya cuando la gente empieza que se quejan, va, ahí si se pudiera así, dirían ustedes, se quejan, ya no lo queremos, lo cambian y mandan otro. Fíjense ustedes. Pero no es porque haya un llamamiento de parte de Dios, porque Él es el que escoge, Él es el que envía, Él es el que respalda, Él es el que hace la obra. Y entonces, mire hasta dónde está llegando ahora la iglesia, ¿verdad? Que no es ajena a este tipo de problema, como es la avaricia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos, es que con el dinero se compra todo. Recuerdo el ejemplo de un pastor de la misión, que en ese tiempo no era pastor todavía, sino oveja del apóstol Sergio. Y su hijito, ellos tenían una hija mujercita y un varoncito que les había nacido, al cual ellos habían anhelado y pedido mucho al Señor. Y dice que el hijito se enfermó y como tenía recursos, se fueron a Estados Unidos a internarlo en un lugar. Y ahí lo tuvieron y el niño no mejoraba, el bebé no mejoraba. Y ahí, entonces él estando un día ahí, el Señor le habló y le dijo, llama al apóstol Sergio Guatemala y dile que te delegue a alguien que está en este sector para que venga y me ore a mí para que yo sane a tu bebé. Entonces él dice que empezó a buscar y logró comunicarse con el apóstol. Son algo cercanos parientes. Y entonces le contó la historia, ¿verdad? De que aquí había estado en los mejores lugares y no sanó el muchachito. Y que se lo tuvo que llevar a Estados Unidos y allá estaba igual. Entonces que le pedía, ¿verdad? Que le enviara a alguien que fuera a orar por él. Está bueno, le dijo, ¿en qué estado estás? En tal lugar. Muy bien, entonces ahí te voy a mandar. Y le mandó a un siervo. Y el siervo vio que el bebé estaba como inerte en la cuna. Bastante ya sin color. Y entonces él dice que les habló y les dijo, ¿ustedes son creyentes? ¿Ya reconocieron al Señor Jesús en su corazón? No. Entonces él les presentó el mensaje de vida. Ellos, los dos, reconocieron a Cristo como su Salvador. Y entonces les dijo, ahora ustedes tienen padre. Pídanle a su padre que sane a su hijo si está en su voluntad. Y se arrodillaron los dos, le pidieron al Señor por su bebé. Y cuando ellos terminan de orar, el bebé se inclina un poquito y le dice, mami, quiero pacha. Fíjense ustedes. Lo sana el Señor
y empiezan a buscar del Señor y a buscar del Señor y a buscar del Señor, no sé si por 3 o 4 años más. Ellos se enamoran profundamente del Señor. Y al tiempo que ellos se enamoran del Señor, el bebé se va. Se lo lleva el Señor. O sea, el bebé tenía una misión de que ellos lo reconocieran como su Salvador. Entonces, por eso digo, eran ovejas del apóstol Sergio y ahora pues son pastores. Y entonces, hermanos amados, ¿el dinero que ellos tenían pudo hacer que ese niño se salvara? No. ¿Qué fue lo que hizo que ese niño se salvara? El que ellos lo reconocieran como su Señor y le pidieran a su papá que hiciera una obra de amor a favor de ellos. A veces nosotros concentramos todo, si yo tuviera visto, si yo tuviera visto, si yo tuviera visto. Pero yo me he encontrado en circunstancias muchas veces que no es el factor pisto, sino es la fe y la dependencia en Dios lo que va a hacer la diferencia. Entonces en esta mañana el Señor nos está hablando a todos y nos dice, aprende a confiar en mí, porque la bendición del ser humano no depende de los bienes que posee, sino depende de la dependencia que aprenda a tener de Dios. Y entonces es bueno el dinero, nos sirve y nos quita los nervios, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tengamos a Dios dentro de nuestra vida y que vayamos creciendo al punto que cuando algo pase, acurramos a Él inmediatamente y Él obrará conforme a su voluntad. Conclusiones. Debemos entonces renunciar a toda avaricia y practicar el diezmar, ofrendar y dar a los pobres, que son 3 poderosos antídotos contra el amor al dinero. Y enseñar a los pequeños, nosotros los que ya tenemos nuestros años acá somos hermanos mayores, y debemos de enseñar a los que están entrando un principio, y debemos ser un ejemplo para ellos. Amén. Y entonces debemos de enseñar a los pequeños y que todos seamos libres de este peligroso enemigo como es la avaricia. Debemos ser hijos sin avaricia, contentos con lo que tenemos, recordando lo que dice el Señor. Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando a veces uno está en situación difícil, es cuando mejor le va. Recuerdo cuando a mí el Señor me dijo, deja de trabajar. ¿Cuántos años llevas de trabajar en lo secular? 14 años, Señor. Ya es tiempo. Pero confírmamelo, le dije, por mi esposo. Porque yo no me voy a mover por voluntad propia. Confírmamelo. Y veníamos de regreso del trabajo y él me vio y me dijo, ¿cuántos años tienes de estar trabajando? 14. Debes dejar de hacerlo. Ya me ayudaste bastante. Es mi responsabilidad, no es la tuya. Tú tienes que estar en casa haciendo lo que te toca. Y entonces entendí yo que el Señor estaba confirmando. Y le dije, Señor, estoy para servirte. ¿Qué voy a hacer? Mediodía vas a estar en tu casa haciendo tus oficios, me dijo. Pilas. Y a las 12:30 ya vas a estar en el bus del parque de la localidad porque me vas a servir. Digamos, yo te voy a decir algo, me dijo. Nunca te va a hacer falta nada. Porque yo, tu Padre, te proveeré todas las cosas que necesites. Las pequeñas, las medianas y las grandes. Los anhelos que tengas, si están en mi voluntad, te serán dados. Trabaja para mí y verás que yo soy un Padre bueno y un buen patrono, me dijo el Señor. Y entonces yo trabajé para el Señor, empecé a trabajar. Mediodía estaba aquí y a las 12:30 yo ya iba para Guate a servir, enseñándole a mujeres, como hay aquí algunas mujeres. Me iba a Cerritos a enseñarle a un grupo de mujeres. El Señor me permitió hacer muchas cosas por su misericordia y su bondad. Y nunca yo he sabido lo que es que yo no tenga dinero en mi bolsa. A veces me pregunta, ¿tienes dinero para tus cosas que necesitas? Ay, le digo yo, solo tengo ya 1,000 quetzales. ¿Solo 1,000 tienes? Sí, solo 1,000. Ah, bueno. Y de ahí viene, mira, fíjate que, cuando yo vengo a ver, cuenta tu dinero. Ay, hay varios, más miles, Señor. Úsalos para lo que quieres. Este es el Cristo que yo predico, a quien yo sirvo, a quien yo amo.
Pero si así no fuera, de igual manera lo siguiera haciendo, porque para mí el hablar de Él me es necesario, porque lo amo y le agradezco lo que Él ha hecho conmigo. Entonces, amados hermanos, debemos de huir de la avaricia, debemos de huir de ella si la tenemos y decirle, hoy te dejo avaricia. Aquí vine a la iglesia a dejarte, fíjate. No, no me dejes, ¿qué vas a hacer sin mí? No, si me has estorbado toda la vida. Entonces, huyamos de la avaricia porque es idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5. Usted dice, yo idólatra no soy, hermana, olvídese. Ya todo eso lo dejé. Ah, qué bueno que lo haya dejado. Pero si le gusta la avaricia, verá, es tacaño. Dice en el 3:15, así es, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si nosotros tenemos avaricia, tenemos idolatría en nuestro corazón. Así que, hermanos amados, ese fue el sentir que yo tuve anoche orando y pidiéndole al Espíritu Santo cuando me dijo el pastor, ¿vas a predicar por la mañana? Amén, le dije. Así que voy a preparar tu tema. Estábamos entrando de la ciudad y bueno, yo estaba un poquito cansada, pero de ahí me fui a tomar un refresquito. Y regresé bien fortalecida. Le digo al Señor, ¿tú sabes cómo yo estaba? Sí, me dijo. Pero ¿sabes qué me gusta? Que prefieres hacer lo mío antes que lo tuyo. Porque yo me quería ir a acostar. Y entonces por eso yo te di doble fortaleza. Eso se lo cuento a usted. Yo soy su mamá para los que me reciben, ¿verdad? Y para los que no, la doña, ¿verdad? O no sé cómo me dirán, ¿saber? O la Amalia, ¿verdad? ¿Saber? No sé. Pero les cuento mis experiencias para que ustedes las tomen y de esa manera sean bendecidos también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar en esta mañana, en este mediodía. Pocas son las veces que termino a tiempo y siempre tengo que estar pidiendo perdón por ello a mi cobertura. Pero hoy, gracias a Dios, terminé a tiempo. Amén. Así que un tiempo propicio, hermanos amados, para decirle a la avaricia, te vas, porque mi casa ya no va a seguir siendo habitación tuya. Hoy el Señor nos ha hablado bastante claro y nos ha mostrado a través de la palabra los beneficios que se dejan de alcanzar cuando hay avaricia dentro de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, hoy yo le vengo suplicando al Señor que Él obre en tu corazón y que si tú tienes ese problema, tenga la facultad de pasar, porque el altar se hizo para venir a morir, para presentar ofrendas, para decirle al Señor, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser más yo, quiero ser como tú quieres que sea. Así que tenemos un Padre por excelencia, dadivoso, dador de la vida, dador de tantas cosas. Y hoy, que sea Dios propicio a cada uno de ustedes y que Dios permita que la avaricia sea desarraigada de los corazones. Y que si hemos aprendido a tener dependencia de los bienes, son buenos, pero que no nuestro corazón esté arraigado en ello. Que el Señor sea propicio y que el Señor derrame de sus riquezas para tu vida y para la mía. Mi Dios bendito, delante de tu presencia estamos en este mediodía, dándote gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros y ministras nuestras vidas en todo aspecto. Hoy, Señor amado, mis hermanos que han pasado y algunos que no han querido,
pero que tú conoces cada corazón, porque desnudos estamos delante de tu presencia. Hoy yo te vengo suplicando en el nombre de Jesús, que tú vengas, Señor amado, y desarraigues toda avaricia, que sea por herencia, que sea de ancestro, saber de cuántos, Señor amado, sea desarraigado por tu mano preciosa. Que tu Espíritu Santo, Padre amado, se glorifique en esta hora. Y que tu Señor bendito quites la avaricia y coloques el don de dar, que es un don de tu Espíritu Santo. Claro, hay que hacerlo con equilibrio, hay que hacerlo con guianza, pero que sea Dios propicio a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oh, mamá suqueiro, rica mamá sobabara y vaso. En el nombre de Jesús, sea desarraigado del corazón, de lo más profundo, a través de tu mano preciosa, Espíritu Santo. Haz tu obra, por favor. Haz tu obra, te lo ruego. Y en su lugar venimos colocando la bendición, la liberalidad de dar, la liberalidad de entregar, la liberalidad de despojarnos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú nos pides para darnos más, no para mermar, sino para multiplicar. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre, y declaramos que la avaricia ya no está dentro de nosotros y la idolatría tampoco, en el nombre de Jesús. Oh, mamá soqueiro rica más, en el nombre de Jesús. Amén y amén.